En el nombre de Equilibrium Global tengo el agrado de darles la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal YouTube. Pero esta vez no les vamos a estar presentando un informe o material de análisis. Esta vez les vamos a traer testimonio de primera mano de dos experimentados diplomáticos de los servicios exteriores de Argentina y de Chile. Una reflexión sobre la práctica y el oficio de la diplomacia en estos tiempos de corte. Me refiero al diplomático argentino Gerardo Díaz Bartolomé, el diplomático chileno Mario Ignacio Artaza, cuyos perfiles presentamos en esta placa a continuación. Hemos decidido titular este conversatorio Diplomacia a toda velocidad porque es el signo de los tiempos en los cuales nuestros entrevistados han desarrollado su profesión. Tiempos de cambios muy acelerados y muy notables. Pero antes de pasar al testimonio de ellos, no quería dejar de invitarlos a que se suscriban a nuestro canal YouTube haciendo clic en el botón que está aquí debajo. Es una acción sencilla, pero es un gesto de adhesión que nosotros valoramos mucho. Bueno, Mario, Gerardo, les quería agradecer muchísimo por vuestro tiempo y consideración para con Equilibrium Global y para con nuestra audiencia. Vamos a arrancar entonces con la entrevista. Voy a empezar pidiéndole al señor Gerardo Díaz Bartolomé que nos cuente algunas características que definían el entorno en los tiempos en los que usted se incorporó al servicio diplomático de la República Argentina. ¿Cómo era tanto la profesión, cómo era la comunicación dentro de la profesión y qué nos puede contar al respecto? Bueno, cuando yo ingresé formalmente como diplomático fue en el año 2002. Ingresé a la Academia Diplomática en el año 99, cursé los 2 años obligatorios 2000 y 2001, y yo ingreso a la carrera diplomática en un mundo en estado de efervescencia. Acababan de tener lugar los atentados del 11 de septiembre, había una convulsión internacional y un replanteo estratégico mundial, global. A mí me sorprendieron los atentados. Creo que todos nos acordamos dónde estábamos y qué estábamos haciendo ese día. Sí. Yo estaba en la Academia Diplomática de Brasil, donde me habían enviado a hacer un intercambio para finalizar mis estudios de la Academia Argentina, del ISEN, y me acuerdo perfectamente, eso fue un quiebre, ¿no? Y nos exigió a todos repensar el orden mundial, cómo se venía, y bueno, eso por un lado. Entonces yo ingreso en ese contexto, sumado a que además la Argentina estaba atravesando una de sus crisis más agudas, diciembre de 2001. Así que yo ingreso al servicio exterior muy convencido de lo que quería hacer. Siempre supe que tenía esta vocación, y la verdad que me encontré con un servicio exterior muy moderno para esa época. Ahora, visto en retrospectiva, lo analizo, pero un sistema que se esforzaba en ser federal, en que los exámenes de ingreso tuvieran un alcance nacional, que cada provincia tuviera el mismo derecho de poder acceder, cada estudiante de provincia tuviera los mismos derechos. Por supuesto, todo esto ha ido incrementándose, mejorando con el paso de los años, ¿no? Mi curso, por ejemplo, tuvo una amplia mayoría de mujeres, año 99, lo cual hoy es una causa justa y noble que todos seguimos trabajando, pero bueno, había indicios de que había una modernidad íncita en el servicio exterior, y bueno, estoy muy, muy orgulloso de haber podido confirmarlo a lo largo de estos años ya de carrera, ¿no? Y Mario, ¿qué nos puede contar? Le repito la pregunta que le hice a Gerardo. ¿Qué nos puede contar usted desde Chile? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, muchas gracias, Martín, por este contacto desde Buenos Aires, y un gusto conocerte a ti, Gerardo, a la distancia desde Nueva York. En verdad, un privilegio conversar con ambos a título personal, dado que estamos compartiendo con mucha gente acerca de dos trayectorias profesionales al servicio de nuestros países y también de nuestra región. Hay que también pensar de que nuestro trabajo no solamente está en torno a las individualidades de cada uno de los países, sino también a algo más importante, que es nuestra propia región latinoamericana. Yo vengo de una familia diplomática, por lo tanto yo crecí en un entorno diplomático. De hecho, conocí a mi padre, o más bien dicho, mi padre me conoció a mí habiendo ya yo tenido algunas semanas de vida. Mi padre ya estaba destinado a los Estados Unidos, y viajó mi madre a Washington en aquella época
y siempre me dice que me llevó en un canasto en aquella época, que yo creo que se viajaba en vuelos que hacían escala interminable, Santiago-Lima, Lima-Panamá, Panamá-Miami, Miami-Washington. Yo estudié periodismo, que de alguna manera tiene mucho que ver con lo que hacemos como carrera en Cancillería. Por lo tanto, de esta transición, yo había trabajado antes como periodista unos 8 años, e ingreso a la Academia Diplomática Andrés Bello a través de un concurso público. De hecho, de alguna manera intenté hasta el último día esconderle a mi padre mi interés por postular a la academia, porque no quería que mi padre, nadie cercano a él, supiera que yo estaba postulando. Por lo tanto, todo este proceso también tuvo su afán y su historial. Yo ingresé en un tiempo también muy especial. Chile había recuperado la democracia hacia un tiempo muy corto, por lo tanto el trabajo estaba enfocado principalmente a forjar nuevas alianzas y recuperar un sitial internacional, tratar de posicionarnos en un entorno internacional en donde la globalización ya estaba comenzando a caminar. Y si yo pongo un tema muy importante en torno a esta trayectoria, cuando yo ingresé, estaba, aparte de ello, el enfoque que Chile estaba hincándole el diente a la internacionalización de su economía, de su comercio. Eran los primeros años de negociaciones de acuerdos de libre comercio. También una visión hacia el Asia-Pacífico. Es decir, Chile ya comenzaba en aquel tiempo a poner los ojos en una región que con el paso del tiempo ha significado que más del 50% del comercio chileno esté orientado hoy hacia esos horizontes. También ingresé en un tiempo en donde me tocó trabajar en la academia junto a colegas de otros países, incluyendo a muchos que provenían de esa parte del mundo. Yo nunca antes había trabajado con alguien de Nueva Zelanda, por ejemplo, y una colega de curso justamente venía de ese país. Por lo tanto, fue mi primer encuentro más allá del rugby con lo que significaba alguien de Nueva Zelanda. Fueron tiempos muy especiales, muy formadores. Éramos nosotros 16 en el curso de la academia, mujeres y hombres, en donde también me tocó interactuar con gente que también no era solamente de las comunicaciones, obviamente había gente del ámbito de las leyes, historiadores, y en mi curso hay un arquitecto. Por lo tanto, era una carrera multidisciplinaria en cuanto a su formación. Bueno, la primera conclusión que llego escuchándolos a ustedes es que ningún ciudadano puede estar al margen de los cambios políticos que sufren los países, más cuando son de trascendencia y magnitud, ¿no es cierto? Quería seguir con Mario. Puntualmente le quería preguntar ¿qué cambios han observado? Primero a Mario, después le voy a preguntar a Gerardo. ¿Qué cambios han observado en su profesión respecto a la relación con la tecnología? Tanto con el avance de Internet desde fines de los 90 y principios de los 2000, y después con el advenimiento y la transformación provocada por las redes sociales. Les quería consultar a ustedes cómo han los estados para los cuales trabajan, asimilado estas herramientas y qué creen ustedes, y esto como opinión estricta personal, que han influido sobre el oficio de ser diplomático. Bueno, a veces me pregunto cómo habrá sido la época de Pablo Neruda en lo que es hoy Sri Lanka o cuando estaba él en Indonesia. Cuando uno lee sus memorias, uno se dará cuenta que Neruda, al ser cónsul de Chile en esas tierras, recibía muy de vez en cuando los pagos. Era un tema
de pagos Claro. de su salario que él esperaba con mucha expectativa. ¿Ah? Y ahí hay un tema relevante, no el tema de los pagos, el tema de la inmediatez. Ha habido un cambio dramático en cuanto a la transmisión de información. Y una de las tareas prioritarias que realizamos nosotros como diplomáticos de carrera es informar, es dar a conocer a nuestra Cancillería, a nuestro entorno profesional, antecedentes, datos, informaciones que permiten adoptar mejores decisiones, mejores estrategias, planificación, anticipar escenarios. Y creo que el cambio tecnológico en cuanto a información ha contribuido a que las decisiones a veces, porque se tornan mucho más también complejas, porque hay mucho más capas de información que uno tiene que cubrir en un tiempo muy menor. Eso número uno. Número dos, obviamente el tema de Facebook, Instagram, Twitter, es una necesidad hoy. Es una necesidad porque nosotros estamos al servicio de comunidades, de gente. Y nos hemos dado cuenta desde la época de Gerardo y anterior a la mía, que la gente hoy tiene una voz, tiene una posición, tiene una opinión. Y esa voz y opinión también incide en políticas públicas, en el desarrollo de las mismas, hacia dónde avanza el proceso de toma de decisiones. Y por último, el tema de redes, de comunidades. En la época cuando yo era niño y acompañaba a mis padres a tareas diplomáticas, yo recuerdo que tarde, mar y nunca uno se encontraba con un compatriota en alguna actividad, ya sea nacional, a diferencia de lo que es hoy. Hoy, a través de estamentos de redes, uno incorpora mucho más comunidad al trabajo diario. A modo de ejemplo, un tweet puede tener una repercusión sobre miles de personas. Y aquí es un tema muy importante. Cuando hay una emergencia en donde se requiere aglutinar a la comunidad, esos elementos tecnológicos tienen un papel muy relevante. Cuando hay, por ejemplo, un desastre natural y se requiere dar información a la comunidad acerca de qué es lo que ha ocurrido, dónde podemos reunir ayuda, eso es muy vital. La creación de redes de compatriotas, de connacionales fuera de Chile, se ha empoderado mucho a través de la tecnología. Coincido con Mario 100%. Él reparaba sobre todo en el aspecto de la inmediatez, el acceso a la información que abruma, y varias veces en esta discusión con colegas en la embajada, estuve recientemente destinado en Washington, de que nuestra función no es competir con los medios. Hoy sería primero porque no es la misma misión, y por otra parte porque sería una guerra ya perdida, porque no es ese nuestro verdadero rol. Justamente la inmediatez hace que los recursos para digerir y analizar la información y poder informar adecuadamente a nuestras autoridades sea un desafío permanente. La capacidad de análisis y de anticipar escenarios, y justamente lo que distingue la labor del diplomático de carrera residente en otro país, en sus variables consulares o diplomáticas, justamente es el acceso a fuentes diferentes. O sea, sin duda nos servimos de la inmediatez de las redes y la información periodística, pero hay que aportarle ese algo más que hace a nuestra verdadera función. Por eso es tan importante el contacto personal, y ha sido tan devastador el efecto de la pandemia en nuestra tarea muy en particular. Y respecto de las redes y las redes sociales, y justamente nuestra generación es la que ha visto el nacimiento de estas redes. Cuando Internet existía, por supuesto, y todos accedíamos a diferentes websites y páginas web, pero nos sorprendió ya en carrera el advenimiento de Facebook, de Twitter, y estamos hablando del año 2006, creo que es Twitter, Facebook 2004, YouTube es del 2005, o sea, nos sorprendió en pleno viaje. Y esto, sin duda, también nos llevó o nos exigió a los diplomáticos de carrera a perfeccionar nuestras herramientas en el enorme campo que ya existía, pero que se modificó y fue impactado de lleno por estos desarrollos, que es el de la diplomacia pública.
justamente. Que es precisamente lo que decía Mario, ¿no? No solo informar unilateralmente y difundir información, sino dialogar, comenzar a entablar un diálogo con audiencias que además van más allá de los interlocutores oficiales, tradicionales, con los que dialogamos como diplomáticos. Y eso nos exige tener suma prudencia, ser muy conscientes de la importancia de nuestra palabra en tantos servidores del Estado y por el puesto que nos toca ocupar, más allá de nuestras personas, y en ese diálogo permanente es donde hay que comenzar a salir de determinados moldes, porque hay una reticencia natural, histórica, a reservar cierta información, hay determinados campos donde la información se difunde de un modo y no de otro, no se difunde todo, hay tiempos que analizar. Entonces es un desafío que me imagino que a Mario le habrá pasado lo mismo, nos sorprendió sobre la marcha y tuvimos que adaptarnos a esta digitalización, si se me permite, de la diplomacia en general y la diplomacia pública en particular. La pandemia fue un catalizador. El año pasado justamente yo tengo una inclinación natural, me atrae mucho el mundo de las redes y me parece una herramienta súper útil, y la pandemia nos puso a prueba y creo que el balance ha sido muy positivo en términos de las herramientas que nos proveen los medios digitales a los diplomáticos para hacer nuestra labor. También soy consciente de las limitaciones que nos impuso, pero en el balance es muy positivo. Me imagino, Mario, que tu experiencia en lo consular, en la construcción de redes y contactos con tus connacionales, el mano a mano debe ser directo y es una herramienta utilísima, porque hoy, ¿quién no tiene un teléfono al que acceder a una red social? Y esto además ni siquiera es una cuestión generacional, porque esto va más allá de los adolescentes. Estamos hablando, nosotros no somos adolescentes, ya no. que poner no. las pilas, como dicen los adolescentes, sí, para poder estar un poco y catch up con esto, ¿no? Pero me parece que el balance es muy positivo, y no me quiero extender más para no hablar solo yo. No, al contrario, Martín y Gerardo, las redes han significado que nuestro deber no solamente se ha multiplicado, es decir, tenemos que atender muchas más consultas o requerimientos, sino también ha contribuido a la prolijidad de la respuesta. Eso es muy importante. Nos hemos convertido en servidores públicos 24/7, y ese es otro cambio. Antes, cuando uno estaba destinado al Asia, uno tenía, por ejemplo, estamos en este momento en la tarde en Nueva York, madrugada en Hong Kong o en Japón, y las redes han acortado tremendamente, no solamente brechas de tiempo, sino también han colaborado en difundir la diversidad que representamos. Y eso también es muy positivo, en el sentido de que nosotros no solamente trabajamos solamente hoy para un determinado tema o una determinada prioridad. No, estamos enfocados en un sinnúmero de áreas. Uno piensa a veces en un trabajo consular puede ser solamente atingente a documentos de viaje, inscripciones. Al contrario, lo importante acá es estar presente con la comunidad. Por ejemplo, durante la pandemia, y es muy bueno el punto que tocó Gerardo, yo creo que si no hubiese sido por las redes, nuestro trabajo hubiese sido mucho más difícil de lo que fue. Yo recuerdo, yo llegué aquí y me hice cargo del consulado el 16 de marzo. El 18 de marzo cerramos. Y las primeras semanas yo estaba en un departamentito pequeño, no tenía todavía dónde vivir, estaba con 3 maletas en el departamento, la cama, el baño, la cocina, y estaba con 2 laptops y 2 celulares. Yo tenía llamadas de gente que estaba requiriendo salir de Estados Unidos, por un lado, tenía gente que estaba con problemas para ir a un hospital, estaba con gente que estaba enferma y que estaba contagiada con COVID. Nosotros tuvimos a más de una docena de fallecidos por COVID en esta parte de los Estados Unidos, y tenía a veces llamadas a las 12 de la noche de una pareja que se quería casar y quería que yo los ayudara a casarse. Entonces teníamos un abanico de requerimientos
y que uno también informaba en tiempo real para instituciones. Y eso es imborrable. Si ustedes preguntan, ¿ha contribuido esto a una diplomacia pública más efectiva, más cercana a la gente? Que es algo que a mí me importa mucho. De todas maneras, uno se da cuenta que la gente quiere saber lo que uno hace y también contribuir a que ello se haga con efectividad. Han hablado ambos muy bien de las posibilidades que ofrecen las redes sociales para la tarea diaria, pero yo también les quería preguntar, a modo de consejo para los estudiantes o los colegas más jóvenes, ¿qué ocurre, digamos, desde el hecho de que ustedes, además de ser personas y de tener sus opiniones personales sobre cada tema, también tienen el sombrero del diplomático, de la representación hacia su país? Entonces, para estudiantes jóvenes que están evaluando la posibilidad de la diplomacia como una carrera, o para sus colegas más jóvenes, voy a empezar por favor con Gerardo. ¿Qué consejos tienen ustedes para darle respecto a los límites o a las reglas o a un buen uso de redes sociales al respecto? Bueno, me parece que Mario ha dado en la tecla cuando dijo la palabra, yo siempre pienso lo mismo, que somos diplomáticos 24/7. Y como tales tenemos una serie de obligaciones, cuando de hecho cumplimos nuestro juramento a la nación, tenemos una serie de obligaciones, derechos, pero deberes. Y nuestras declaraciones deben siempre tener presente justamente la honorabilidad de nuestro país al que representamos, más allá del horario de oficina, y más allá de que uno tenga o no tenga puesto el traje. Con lo cual hay que ser, mi consejo es no tenerle miedo a las redes, porque es una herramienta súper útil. Hay que ser muy prudente en su uso y aprender a usarlas, pero no hay que tenerles miedo, justamente porque me parece que nos abre un montón de posibilidades, pero siempre teniendo presente los límites que nos impone nuestra función. Es un terreno complejo, porque siempre uno, inclusive aclara, como en esta charla que estamos hablando a título personal, de hecho son vivencias personales, anécdotas muy personales, pero debemos siempre tener presente que no dejamos de ser diplomáticos. Entonces el margen de autonomía respecto de nuestra posibilidad de opinar siempre está limitado por los intereses de nuestra nación. Y las opiniones personales dejan de serlo, y los límites a veces son muy borrosos. Con lo cual es muy importante saber y tener muy presente cuando uno va a opinar respecto de una cuestión, más allá que lo haga a título personal, tener muy presente cuál es la posición de nuestro país respecto de esa cuestión en particular. Porque si bien las leyes que reglamentan nuestras funciones tienen sus años, preveían ciertas situaciones como estas, y quizá no existía la figura del like, o del fave, o del retweet. Pero bueno, el debate es interpretar qué alcance tienen esos retweets respecto de una declaración. Pero bueno, si uno adhiere a determinado movimiento públicamente, y ese movimiento está o se da de bruces con la opinión del gobierno al que uno representa, tiene un inconveniente. Y en mi opinión personal, insisto, hay que ser extremadamente cauteloso, no tener miedo a las redes, manifestarse siempre que corresponda, pero así como un diplomático aguarda instrucciones para ejercer su profesión en el ambiente público, el ambiente privado, que también está arreglado por la ley que reglamenta nuestra función, tenemos que tener especialmente en cuenta las repercusiones que puede tener una declaración fuera del lugar de nuestra parte, aún en ámbitos privados. No es fácil explicar lo que usted ha indicado esta tarde a generaciones más nuevas que incursionan en diplomacia. Es más complejo, porque también uno nota que quienes ingresan hoy a la carrera provienen de haber laborado previamente, no como en años anteriores que uno salía a la facultad e ingresaba inmediatamente a la academia diplomática o postulaba a ella. Ahora se nota que hay gente que trae un trajín profesional anterior, por lo tanto, ese cambio golpea. Y mientras hablaba, yo anoté tres palabras. Primero,
uno es responsable de lo que dice siempre y también de lo que hace. Y yo he tenido experiencias y he visto en el accionar diplomático casos en donde a colegas, por haber escrito o opinado, son citados para dar explicaciones del por qué y el momento que se escogió. Uno, por lo tanto, la responsabilidad. Segundo, ante la duda, consultar. Si acaso uno está muy comprometida con un tema en particular, consultar si acaso hay algún límite, hasta dónde puedo yo opinar en redes. Porque la red nunca se borra, y ese es un tema. A veces, ya han habido casos de personas de negocios, personas del ámbito público, que han opinado en redes y los países, al momento de darle la agreement, hay algunos países que hacen un rastreo y un monitoreo de cómo ha sido la conducta, incluso en redes, y por una opinión desfavorable o sobre un tema que corresponde a asuntos internos, tiene un tema a enfrentar. 2. Y 3, equipo. Nosotros somos parte de un equipo más grande. Cuando uno participa en una red, tiene que entender y comprender que ese equipo tiene una posición de país, una posición de Estado, y uno tiene que, como bien dijo Gerardo, estar consciente que en este trabajo, que es un magnífico trabajo, es entretenido, vibrante, uno tiene una responsabilidad con el equipo, con quien uno labora. Por lo tanto, si acaso uno tiene algo muy interno a indicar a través de una red, tiene que tener esos 3 elementos presentes al momento de hacer el send. Porque cuando hacemos send queda grabado en piedra, por más que la piedra sea de bytes y de miles de datos. Una vez que lo publicamos, queda para la posteridad y no podemos retrotraernos. Hay formas inteligentes también de trabajar. Eso también, porque uno puede hacer una posición sobre un tema citando a otro u otra. U otra persona, claro. Es decir, mira lo que dijo Gerardo sobre esto. No, bueno. Mi principal mensaje es, a mí me funciona la diplomacia digital, digamos, ¿no? Me parece que es una herramienta utilísima. Y además, a raíz de mi experiencia reciente, pude ver el enorme potencial que tiene, cómo cerca es una herramienta maravillosa, digamos. Pero bueno, desestructura y se da de bruces con muchos aspectos de la diplomacia tradicional, que inclusive los mitos que existen en torno a qué es ser diplomático, digamos, ¿no? A ciertas reglas formales de protocolo. O sea, uno puede ser diplomático y puede dirigirse de modo informal a determinadas audiencias. Eso no quiere decir que uno dejó de ser diplomático. Uno puede dialogar sobre cuestiones que quizás no están directamente relacionadas con cuestiones de política exterior de la agenda pública, pero puede dialogar sobre millones de aspectos que sin darse cuenta quizá la audiencia está ayudando a promover su país desde otro ángulo. Más que animarse, no hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que aprender a usarla. En la Cancillería Argentina este es un tema que se ha debatido, existen protocolos de uso, hay una formación al respecto, existen normas, o sea, pero hay mucho también de lo intuitivo. Y el principal para mí riesgo o desafío está en el uso privado de las redes. Así es. Que esto está justamente este debate allí de soy un individuo con mis derechos como persona privada del derecho y me puedo manifestar, pero nuestro trabajo es muy peculiar. y no es que no tengamos opiniones propias, pero bueno, hay que saber canalizarlas, y si mi opinión está en contra de la posición de mi país y la manifiesto, puedo tener un problema. Ahí lo que decía Gerardo también es muy gravitante en cuanto al uso de redes por parte de cancillerías. De hecho, este fin de semana estaba leyendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, hay más de 150 profesionales dedicados justamente a manejar redes. Y saben cuándo editar, qué editar,
son equipos multidisciplinarios dedicados a redes. Un antiguo y sabio diplomático me decía, dale más de 2 vueltas antes de hablar. Y yo creo que en lo privado, en cuanto a redes, eso es muy, muy importante, porque a veces uno se olvida. Habíamos hablado antes acerca del impacto de las redes ante la pandemia cuando estaba aquí brutalmente azotando Nueva York. La gente no me conocía a mí, porque había asumido hace 2 días, cuando cerramos como consulado, pero yo, o sea, el consulado ponía notas informativas en nuestras redes, y la gente comenzó a asociar un nombre con un cargo y una responsabilidad. Entonces, cuando uno pone algo, a veces uno tiene que tener presente que está poniendo ello y está firmando un nombre que va más allá del Mario Ignacio Artaza. Esto ya, el que está hablando, bueno, el lema de la Academia Diplomática de Chile justamente es "por Chile hablo". Entonces uno está transmitiendo por el país que representa. Bueno, justamente me dan el pie para la siguiente pregunta, porque ustedes han hablado durante toda la charla, por supuesto, de la implicancia del funcionariado y de ser un servidor, ¿no? Y de los muchos mitos que existen alrededor de la profesión diplomática. Quería ir más hacia el anecdotario, hacia si nos pueden compartir la que ustedes consideren apta o relevante o merecedora de mención, de alguna experiencia laboral en el cual hayan sentido ustedes que le hayan aportado algo importante a su país o hacia algún ciudadano en el ejercicio de la función consular. ¿Con qué le pueden contar a la audiencia sobre esto? A mí me tocó tener que ver con lo consular en mi último destino, justamente en la embajada en Washington. Yo era jefe de Cancillería cuando nos sorprendió la pandemia, y bueno, la embajada, como contaba Mario, cerró, hubo que cerrarla y trasladar toda la actividad a modo virtual, incluido lo consular. Y con sistema de emergencias, 24 horas, todos los diplomáticos con los teléfonos transferidos. Fue muy, muy, muy desafiante, realmente. Ahí no había horarios, no había fines de semana, porque las urgencias eran múltiples, y la sensibilidad de la gente, la desesperación de la gente, el principal desafío, que era justamente detectar aquellos casos verdaderamente vulnerables para darles prioridad y poder conseguir que pudieran regresar con antelación a Argentina en un mundo en que cerraba fronteras y espacios aéreos. Y la verdad que yo no había tenido previamente una experiencia consular. Me tocó dirigir junto con el embajador el equipo que se volcó a lo consular. Toda la embajada pasó a modo consular. Y la verdad que ahí entendí, cuando mis colegas apasionados de lo consular siempre reflexionan de lo gratificante que es, hay muchas anécdotas quizás negativas también, pero lo gratificante y saber que uno pudo realmente contribuir al bienestar de una persona y asistirlo, eso supera todo. Y la verdad que me tocó de modo muy concreto, y lo vi incluso en mi equipo, justamente los diplomáticos más jóvenes, con un compromiso increíble de ir a 3 estados de Washington a llevar una medicina que habían logrado que nos remitieran de Buenos Aires por valija diplomática especial, y querían ir en persona a entregar la droga a esa persona que sabían que la necesitaba y que no podía viajar. O sea, tuvimos un montón de situaciones que, bueno, para Mario serán más corrientes, pero en mi caso fue como muy revelador, porque yo siempre, bueno, me había desempeñado como diplomático en Naciones Unidas, con temas políticos en la embajada, entonces lo consular sin duda es muy gratificante, y es un feedback concreto, donde uno se siente realmente un servidor, y lo percibe en la cara de la persona a la que puede ayudar. Y eso para mí es como que renueva el compromiso y el orgullo que todos tenemos de poder servir a nuestro país y a nuestra gente.
Después, en el resto de las tareas que me han tocado como diplomático, por supuesto, siempre siento que contribuyo, pero a veces son de modo más abstracto o menos directo, ¿no? A veces nos cargan nuestros colegas qué número de tratados firmaste durante... Y no es una variable a tener en cuenta. Pero bueno, a veces cuando uno habla, me ha tocado en Naciones Unidas muchos años, y el cartel no dice Jerry o Gerardo, dice Argentina. Y uno, bueno, es toda una emoción muy, muy, muy grande el sentir que uno está contribuyendo a que su país obtenga determinado beneficio en determinada negociación. Pero bueno, quizás más abstracto si se lo compara con lo consular, pero es igualmente ponderable y gratificante, ¿no? Y una experiencia muy última, porque no me quiero extender, que sí me ha tocado en una fibra muy íntima. Yo tuve la dicha de viajar a Malvinas, acompañando a varios grupos de familiares de caídos, y eso marcó mucho mi carrera, porque me ha tocado viajar y allí se mezclan un montón de cosas, ¿no? Y poder estar compartir el dolor, que me hayan dado el honor de compartir el dolor de una mamá o de un papá frente a una tumba en un contexto tan particular, eso es algo que marcó toda mi carrera desde que era muy chico y siempre lo tengo como muy presente y me emociona incluso al contarlo. Sin duda, y gracias por compartir, Gerardo. Solamente me puedo imaginar lo que debe haber sido asistir a aquellas familias, a aquellos deudos, e incluso seguir periodísticamente las notas, los vuelos, lo que significó. Yo provengo del mundo de las negociaciones económicas internacionales, es decir, yo provengo del mundo de los tratados de libre comercio que hablaba de alguna manera Gerardo. Por lo tanto, en mi carrera yo he tenido el privilegio, porque yo considero esta carrera, este oficio, ser un privilegio. Como decía Gerardo anteriormente, cuando uno habla en público y al frente de uno está el cartel que dice el nombre del país, de su tierra, eso es muy potente, eso no es menor. ¿Ah? Y tal vez uno de los puntos altos de mi vida ha sido haber contribuido, haber formado parte de los equipos responsables de poner en marcha el Tratado de Libre Comercio, que hoy representa nuestro primer socio comercial, la República Popular China, más de 40.000 millones de dólares al año en intercambio comercial, actualmente 13.000 millones de dólares en inversión. Cuando nos pusimos a trabajar en esta idea en China en el año 2005, el intercambio nunca era esperado que iba a ser de esta explosividad, y esta magnitud y esta comprensibilidad. Y vemos como China hoy está presente en la Argentina, en Perú, en Brasil, en América Latina de una manera muy potente. Por lo tanto, uno dice servidor, nuevamente servidor a la comunidad. La exportación de vino de Chile en esa época, uno podía indicar 5, 6 exportadores. Hoy la cantidad de marcas de vino chileno en la República Popular China, decenas, y en cuanto a etiquetas, cientos. Ese por un punto, por un lado económico comercial. Pero tal vez el trabajo que más marcado y más me ha golpeado ha sido el realizado en pandemia. Ha sido muy duro, especialmente asistir a la gente que ha fallecido. Yo he tenido la labor de estar cerca a muchos de quienes fallecieron. Las últimas palabras transmitidas antes de irse al hospital han sido conmigo. Mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Me marcó mucho una llamada telefónica una noche de una compatriota que estaba escondida en un baño y sabía que si abría la puerta iba a ser golpeada. Tenía 2 niños durmiendo en su dormitorio. Y esa conversación de más de 1 hora, en donde ella me corta, me dice, mira Mario, yo ante todo soy madre, y ante todo tengo que estar
al lado de mis hijos. Y me cortó. Y nunca supe más de ella, porque nunca me dio su nombre. Simplemente tenía yo un teléfono. Y el teléfono que yo tenía no era un teléfono que yo podía llamar de vuelta. Entonces, esa hora que ella se comunicó conmigo eh, fue muy potente. Entonces, cuando dice servidor, eh, tal vez en la conversación sintió algo de paz conmigo. Y una llamada de la nada. Y otras llamadas también de gente que ha requerido de apoyo al quedar sin hogar, sin alimentos. Es decir, cuando uno era servidor público, el área del Consulado General de Chile en Nueva York es responsable de unos 47.000 compatriotas. Son 10 estados. No ha sido menos, ha sido mucho más, mejor dicho, de lo que yo esperaba en cuanto a formación, en cuanto a madurez. Si ustedes preguntan, yo soy una mejor persona y un mucho mejor profesional al servicio del país a través de la experiencia aquí en pandemia. Mucho de lo blanco que tengo en la barba hoy no lo tenía cuando llegué acá. Y esa experiencia no solamente es imborrable en lo personal, pero aprovecho esta oportunidad de transmitirla con ustedes, obviamente con equilibrio global, con usted, Gerardo, porque me di cuenta que el servir al compatriota, a la compatriota, fuera del país, a uno lo marca profundamente de por vida, igual como usted en su viaje a Malvinas. Ese contacto persona cara a cara es para siempre, no se va. Sí, sí. Sí, la pandemia nos marcó mucho, ¿no? Fue una experiencia, porque además no había modelos a imitar ni antecedentes de los que copiar. Y hubo que aprender sobre la marcha, o sea, visto en retrospectiva, uno analiza y es más, a veces me toca dar algunas charlas y teorizar sobre lo que hicimos, pero en ese momento era ensayo-error, y a veces uno no puede darse ese lujo, ¿no? Siempre, bueno, en coordinación estricta con la Cancillería, pero fue muy intenso y nos marcó mucho desde lo humano, y la verdad que yo creo que todo funcionario que le tocó desempeñarse en el exterior durante la pandemia, sin menospreciar a nuestros colegas que trabajaron denodadamente, logrando todo lo que no podíamos nosotros en nuestras capitales, pero el contacto con la gente, en la desesperación, es algo que para mí es una bisagra, es como un antes y un después. Y uno revaloriza y redimensiona su labor a partir de ese tipo de experiencias. Nosotros en la embajada, antes de esto, siempre nos gustaba usar un hashtag, porque ya estábamos con la digitalización. La llamábamos, una obviedad, pero parece que tu casa lejos de casa, ¿no? Y nos servía mucho para desmistificar, porque claro, los argentinos que pasaban, o uno veía sacando fotos en la puerta del edificio, que es muy bonito, a veces me pasaba de salir a almorzar, y ¿quieren pasar? Y la gente no, su primera reacción no era tocar el timbre y pedir pasar para visitar su casa lejos de casa, digamos, ¿no? Y el contacto, porque uno está más acostumbrado, o piensa que está más acostumbrado a hacer ese tipo de tarea con el público ante el cual está acreditado, la sociedad del país con el cual está acreditado, que sin duda es una enorme parte de nuestra labor. Pero también están nuestros compatriotas, más allá de lo estrictamente consular. Y el contacto humano, no sé, recibir familias que estaban sacándose una foto y la sorpresa de las familias, porque uno decía, ¿no querés pasar? Y les parecía como increíble, y eso fue pre-pandemia, por supuesto, y siempre me impactó, y me quedé con la sonrisa, ¿no? Con la calidez, como es ese nido argentino en este caso, fuera tu casa lejos de casa, ¿no? Nosotros usamos algo similar, no de casa. Nosotros hicimos, para que vea que a veces uno dice, es único en el mundo, ¿eh? Somos únicos, y no es así. No. Nosotros usamos siempre adelante, porque nos dimos cuenta de que la pandemia golpeó, o sea, fue un golpe en la cara y también en el estómago.
por decirlo diplomáticamente. La moral alta, la moral alta. Y teníamos gente muy golpeada acá. A veces y ojo, hay comunidades latinoamericanas que la pasaron o tuvieron, mi colega mexicano en Nueva York en un momento mandó más de 200 ánforas con cenizas de vuelta a México. O sea, ese trabajo de apoyo a la familia, de ubicación, y aquí hay un tema también que va con digitalización, el cambio, ubicar a gente. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos a una persona que falleció, que llevaba 25 años sin comunicarse con la familia. Entonces, era cómo uno lograba identificar a la familia, y la familia ya tenía 75, 80 años de edad, o sea, no escuchaban. Entonces, ¿qué fue de Mario? No, Mario falleció. ¿Y dónde? ¿Y qué? Entonces, la digitalización, la conectividad del servicio público, la inmediatez, el estar preocupado, como dijo usted, Gerardo, hubo un antes y un después. Yo soy muy optimista, ¿no? Y creo que así como lo digital llegó para quedarse, y gran parte de nuestra labor va a continuar siendo digital, y está muy bien, esto revaloriza enormemente el elemento humano y el contacto cara a cara. Claro. Sí. Aún conviviendo en este mundo futuro híbrido, lo humano, lo irreemplazable del contacto humano se revalorizó. Sí. Y ahí, ojo, en tiempos que algunos hablan, piensan, proyectan, estudian acerca de la necesidad de mantener misiones fuera del país y cerrar embajadas o cerrar consulados o rearmar, el contacto humano es gravitante. Obviamente uno puede tener roving ambassadors, por ejemplo, como lo hace Singapur, que tiene un ejemplo como ellos lo hacen, pero el contacto humano, aquí en Naciones Unidas están con muchas reuniones online, pero al final el contacto cara a cara, el mirar los ojos, el movimiento de las manos, el cómo uno se planta frente a una conversación, es esencial. Y ahí creo que la pandemia nos privó de algo muy relevante en el contexto internacional de la política, la necesidad de tener más encuentros personales. Hemos tenido en los últimos meses temas muy relevantes a nivel internacional, que si no hubiésemos estado tal vez en pandemia y el uso obligatorio de mascarilla y los controles para volar, tal vez, y ese es un tema interesante, si tal vez hubiesen sido abordados o solucionados o tal vez evaluados distinto, si hubiésemos tenido este tipo de cumbres entre liderazgos importantes del planeta. Un tema. Claro. Caballeros, yo no tengo más que agradecerles en el nombre de Equilibrio Global y de nuestra audiencia. Personalmente yo he pasado un rato maravilloso, hemos aprendido muchísimo. Les quería agradecer a ambos por el servicio a sus países y por tan largas y ricas trayectorias y experiencias, y sobre todo por vuestra generosidad para compartirlas con la audiencia. Por mi parte, muchísimas gracias y será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias, Ignacio. Ambos son grandes servidores de su país y grandes servidores de sus ciudadanos, dos personas muy preocupadas por sus ciudadanos, como hemos podido apreciar en esta charla. Les agradecemos mucho y nos sentimos muy honrados por ello. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Sin más que reiterarles la invitación a que se suscriban a nuestro canal YouTube. Muchísimas gracias y será hasta otra ocasión.